Bien, pues vamos a dar paso a la presentación. Eh, Doy la palabra a Jaime Parada. Gracias. Buenos días, buenas tardes. Agradezco a Fernando Nuño por la presentación. Mi nombre es Jaime Parada. Un saludo a toda la gente que está en Iberoamérica y también acá a los que están en España. El título de mi presentación es, disculpen, es básicamente vamos a ver los mecanismos de desarrollo limpio o mecanismos de flexibilidad. Un poco de historia, quiénes somos. Somos una empresa que llevamos muchísimos años trabajando en temas de cambio climático. Como se señala en esta diapositiva, en el año 95 se funda la empresa Deuman. ¿M? Y desde ahí comenzamos a trabajar en temas de cambio climático, básicamente porque uno de nuestros principales clientes era el Departamento de Energía de Estados Unidos. Y el Departamento de Energía de Estados Unidos en ese año estaba dirigido por la administración Clinton, cuyo vicepresidente, si es por la primera administración, cuyo vicepresidente era Al Gore, ¿no? Y en realidad ellos han sido los principales promotores, lo que se derivó después en el protocolo de Kioto, porque a partir del año 95 comenzamos a trabajar firmemente los temas de cambio climático. En el año 97 se adopta el protocolo de Kioto y nosotros comenzamos a trabajar en Chile en estos temas, donde nacimos como empresa. Actualmente tenemos presencia en, en Perú, en Ecuador, en Brasil, eh, en México, en Mozambique y en España. En México estamos recién comenzando. En el año 99 asesoramos al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en temas de cambio climático. Les recuerdo que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo era una de las ventanas mediante la cual se postulaban proyectos del Global Environmental Fund, fondos que fueron fundamental para sentar las bases de lo que es el actual mercado internacional del carbono. Para poder hacer funcionar un mercado como este, pues se requieren hacer inventarios de gases de efecto invernadero, se requiere realizar y hacer un conjunto de estudios que han permitido ahora poder hacer transacción de estas reducciones certificadas de carbono. En el año 2003 hicimos una primera cartera de proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio para la CONAMA. En el 2004 también trabajamos en esto y recién en el año 2005 entra en vigencia el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto entra en vigencia cuando ratifica el Parlamento ruso, la Duma rusa, el protocolo. Conforme lo habían señalado las reglas preliminares del protocolo, su entrada en vigencia se iba a llevar a cabo cuando lo suscribiera una cantidad de países que en su conjunto representara el 55% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Esto sucedió en el año 2005 cuando lo suscribió Rusia. Por ello es que a partir de este año se origina con toda propiedad el mercado y se comienza a operar y comienzan ya los países, particularmente europeos, a demandar grandes cantidades de reducciones certificadas. Bueno, desde ahí lo demás es historia para nosotros, por lo menos como empresa, en el sentido de que hemos ido creciendo a raíz de esta enorme demanda, porque hoy mismo se verifica, a pesar de la crisis económica, que hay más demanda que oferta de estos certificados y les contaré en el transcurso de la presentación a qué se debe. Bueno, de más está decir que el tema del cambio climático es una preocupación mundial. ¿M? De hecho, el grupo, el G8, se compromete a reducir a más de la mitad de las emisiones de CO2 en el año 2050. Las naciones del G20 ahora también están
muy involucradas en esto. Hay anuncio por parte del BRIC, los países Brasil, Rusia, India y China, de que también van a iniciar acciones importantes en materia incluso de reducción, a pesar de que, como bien ustedes saben, nuestros países, los países en desarrollo, no tienen obligaciones de reducción. Esto también lo vamos a analizar, cuáles son los alcances del mercado voluntario. Bueno, el Protocolo de Kioto es un acuerdo internacional vinculado a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. La principal característica del Protocolo de Kioto es que establece objetivos vinculantes para 37 países industrializados y la Comunidad Europea para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El compromiso es reducir en un 5,2%, ¿no? 5,2% las emisiones, tomando como base el año 90. Vamos aquí a ver los mecanismos de flexibilidad, pero vamos al origen, en las discusiones que se desarrollaban en las conferencias de las partes, que eran todos los países que se juntaban a discutir cómo poder llegar a un acuerdo mundial para reducir las emisiones de CO2, el que finalmente en el año 97 se denominó y se acordó a través de un protocolo, que es el protocolo que se firmó en la ciudad de Kioto. Establecieron que una de las formas de poder reducir las emisiones, además de los esfuerzos que cada país desarrollado tiene que hacer en su propio territorio, eran lo que se denominó los mecanismos de flexibilidad. Estos mecanismos de flexibilidad son tres. Están aquí, se muestran en la transparencia. Uno, el comercio de emisiones. Dos, la implementación conjunta. Y tres, el mecanismo de desarrollo limpio. Estos tres mecanismos de flexibilidad se establecen en el mismo protocolo y básicamente definen que los países del anexo 1, es decir, los desarrollados, pueden alcanzar sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el periodo de tiempo establecido. Los dos primeros mecanismos, es decir, el comercio de emisiones y la implementación conjunta, se aplican solo en los países de anexo 1, y en particular el comercio de emisiones entre países desarrollados y la implementación conjunta entre países desarrollados y economías en transición. Básicamente los países de la ex Unión Soviética aplican a esto. Y finalmente el mecanismo de desarrollo limpio, que es al cual aplican los países no anexo 1 o los países subdesarrollados o en desarrollo. Como lo señalé anteriormente, aquí mismo ustedes pueden ver en este dibujo que señalo acá, en el caso de los compromisos establecidos por el protocolo de Kioto, se señala que se tiene que reducir un 5,2% la cantidad de gases de efecto invernadero respecto del año 90. Los números acá están un poco atrasados. Hoy en realidad el propósito respecto de esto, respecto de las naciones, son muchas más las naciones que hoy han ratificado el protocolo, ya si mal no recuerdo son más de 200. Los propósitos del mecanismo de desarrollo limpio básicamente son que los países en desarrollo pueden vender sus reducciones certificadas a los países desarrollados y esto acreditar esas reducciones como si lo hubieran realizado en su propio territorio. Vamos entonces con la próxima. Aquí está explicado con mayor detalle los tres mecanismos de flexibilidad diseñados para que los países industrializados cumplan sus metas de reducción de emisiones, ¿no? Entonces el primero es el comercio internacional de emisiones. En el artículo 17 del protocolo de Kioto se señala que permite la compra-venta de emisiones entre las partes incluidas en el anexo 1 para el cumplimiento de sus compromisos. El mecanismo de aplicación conjunta señala en su artículo 6 que permite a los países anexo 1 contabilizar las reducciones de emisiones que se generen de la inversión en proyectos en otros países anexo 1. Y finalmente el mecanismo de desarrollo limpio, cuyo artículo señalado en el artículo 12, definió el artículo 12 del protocolo de Kioto, que permite que los proyectos de reducción de emisiones en países no anexo 1
puedan vender sus reducciones a países anexo 1, entendiendo por, en la jerga del protocolo de Kioto, los países no anexo 1 se refieren a los países en desarrollo y los países anexo 1 se refieren a los países desarrollados. ¿Ya? Aparte de estos tres mecanismos definidos en el protocolo de Kioto, no está explicado en la diapositiva, pero en la Unión Europea se ha formado un comercio o digamos lo que se ha denominado el European Trade Scheme, que si bien es cierto no está definido en el protocolo de Kioto, los países de la Unión Europea han adoptado mediante una ley que se ha transferido después a cada uno de los estados europeos, donde se asignan permisos de emisión. ¿Ya? Estos permisos de emisión básicamente consisten en lo siguiente. Cuando los estados europeos se comprometieron en el protocolo de Kioto con cantidades concretas de reducción de emisiones de CO2, se dieron cuenta que no iba a bastar solo con comprar las reducciones en otros países, sino que ellos decidieron hacer un esfuerzo propio y sustantivo. De esta manera establecieron una ley mediante la cual asignaron permisos de emisión. Y estos permisos de emisión correspondían básicamente a los compromisos que habían asumido estos países como estados, a los países europeos, y estos compromisos se los transfirieron a los grandes focos puntuales de emisión de cada uno de los países europeos. Y se asignaron permisos en función de sus consumos de energía histórico o de sus emisiones de CO2 históricas. Lo que hicieron es que se asignaron permisos inferiores, de menor cantidad. De esta forma se creó una escasez. Permítanme explicarle cuál es la diferencia entre lo que son los permisos de emisiones del European Trade Scheme, que básicamente son permisos asignados y por lo tanto son muy líquidos, porque año a año la autoridad ambiental de cada uno de estos países les dice a estas industrias, incluida la industria eléctrica: señor, usted tiene este año derecho a emitir tantas toneladas de CO2. Si esa empresa se sobrepasa, tiene que salir al mercado internacional a comprar CERS, Credit Emission Reduction, o comprar permisos de otros países europeos. Estos permisos se llaman European Unit Allowance. ¿Ok? Entonces, esto ha generado una gran dinámica en el mercado europeo de permisos, y lo que se ha establecido en cada uno de los países europeos es que también pueden utilizar los Credit Emission Reduction. ¿Ya? Hay dos cosas, después le voy a explicar el tema de la formación de precios de estas reducciones, pero lo relevante es que, por ejemplo, en el caso español, ¿ya?, las empresas eléctricas le han asignado permisos que son más escasos que los habituales, que las emisiones históricas, y ellos pueden utilizar los CERS para compensar esas reducciones, pero solo pueden utilizar, en el caso español, el 42% de sus reducciones las pueden compensar con CERS, y el restante la tienen que hacer con permisos europeos. En el caso de la industria española, ellos pueden solamente para utilizar el 7,9% de CERS, y el resto lo pueden hacer con permisos europeos. Esa es una de las razones que explica el diferencial de precios existente entre los CERS y los EUAs, que usualmente los bonos europeos, las European Unit Allowance, el precio es más elevado que los permisos. Esa es una de las razones. Después le voy a explicar otras por las cuales los precios también son diferentes. Vamos a la próxima. Vamos al mecanismo de desarrollo limpio. Entonces, el MDL es un mecanismo establecido bajo el protocolo de Kioto, el cual tiene por objetivo ayudar a los países en desarrollo a alcanzar un desarrollo sostenible mediante la promoción de inversiones ambientalmente amigables por parte de gobiernos o empresas de los países industrializados. Y acá vamos entonces a mostrar una de las cosas que, a mi juicio, es de las más importantes para entender cómo funcionan los proyectos del mecanismo de desarrollo limpio. Primero,
Hay muchos proyectos, particularmente la mayor parte de los proyectos de energías renovables, proyectos de recuperación y captura y quema de metano de los rellenos sanitarios, la utilización de todo el metano que provenga de la depuración de aguas residuales. En fin, hay una enorme variedad de proyectos que pueden aplicar al mecanismo de desarrollo limpio porque reducen emisiones de CO2. Es importante destacar que hay muchos proyectos que reducen emisiones de CO2, pero no todos pueden calificar al MDL o no todos se pueden transformar en bonos de carbono. Una cosa es que reduzcan las emisiones de CO2 y otra cosa es que Naciones Unidas, que es la institución encargada de fiscalizar la emisión de estos certificados, autorice que ese proyecto que reduce emisiones las pueda vender esas toneladas reducidas en el mercado internacional del carbono. Para poder certificar esas reducciones tiene que realizarse un conjunto de acciones que permitan transformar esas reducciones en bonos. Este conjunto de acciones están señaladas en lo que se denomina el ciclo de proyecto MDL, el cual parte con la elaboración de un documento de proyecto o, en su sigla en inglés, un Project Design Document. Este documento de diseño de proyecto es el que sienta las bases para poder señalar que ese proyecto efectivamente es un proyecto que cumple con los requisitos del protocolo de Kioto. Y básicamente hay un elemento central que hace que los proyectos puedan certificar sus reducciones de emisiones. Y básicamente ese elemento central es el principio, el concepto de la adicionalidad. Esto es la adicionalidad de los proyectos que quieren certificar sus reducciones, o la adicionalidad de los proyectos MDL es un elemento muy fundamental a la hora de aprobar este tipo de proyectos. Y básicamente el concepto ha sufrido a lo largo del tiempo, desde el año 2005, un conjunto de modificaciones, pero el concepto original es el que señala que los proyectos tienen adicionalidad económica si es que la venta de estos certificados permite que el proyecto se haga. O dicho en otras palabras, cuando se hace una evaluación económica de un proyecto de una pequeña central hidroeléctrica, de una central eólica, y se ven que los ingresos por la venta de energía de ese proyecto no permiten una rentabilidad adecuada, pues la venta de estos certificados va a permitir que ese proyecto se haga. Comprenderán ustedes que ese concepto es muy amplio, porque, pongamos un ejemplo, depende mucho del riesgo país. Nosotros podemos tener proyectos con rentabilidades del orden del 15%, situados en un país de América Latina que tiene un alto riesgo país, y ningún inversionista va a estar dispuesto, a pesar de ese 15% de rentabilidad, a poner dinero para que la inversión se haga. Es más, a pesar de que el proyecto califique para un MDL y que los ingresos adicionales aumenten la rentabilidad un 20%, aún en esa circunstancia el proyecto no podría hacerse. Por lo tanto, ahí ya introducimos un elemento de duda, ¿no es cierto? Un elemento de incertidumbre respecto de cómo se va a evaluar objetivamente el concepto de la adicionalidad. Hay otro concepto que es importante, que es el concepto de barreras. En nuestros países, el tema de las energías renovables, el tema de la eficiencia energética, el tema de la utilización de combustibles alternativos en el transporte, por ejemplo, hace que por sus propias características, por ser proyectos muy nuevos, hace que los inversionistas tengan muchas dudas a la hora de invertir en un proyecto que incorpore esto, simplemente porque lo desconocen. Por lo tanto, hay una barrera, simplemente porque es una tecnología que se va a usar por primera vez. Entonces hay barreras de tipo tecnológico, hay barreras de tipo cultural, hay un conjunto de barreras que, a pesar de que un proyecto de esto tenga grandes rentabilidades, tampoco permite que se haga. Eso es otro concepto de la adicionalidad, ¿ya? Por lo tanto, todo ese concepto de la adicionalidad es discutido entonces en este proyecto que indicamos acá, que es el Project Design Document. Una vez elaborado, aquí se establece el concepto de la adicionalidad, cuál es la línea base de emisiones del proyecto,
tal vez lo más fácil de explicar de lo que es una línea base es ponerlo, por ejemplo, en un proyecto muy simple de sustitución de combustibles. Supongamos que tenemos una caldera que solo consume carbón y por lo tanto emite y que necesitamos que genere vapor por 100.000 kilocalorías año, por decir un número. Eso emite 1000 toneladas de CO2, ¿ya? Si sustituimos ese carbón por gas natural y producimos la misma cantidad de energía, sin embargo, el gas natural, al tener un menor contenido de carbono, pues va a producir una reducción de CO2. La línea base sería las emisiones de CO2 quemando carbón, ¿ya? Y después hay una línea de emisiones inferior, que es quemando gas natural, o en su caso, si lo llevamos, por ejemplo, podríamos quemar biomasa, en cuyo caso se considera que son cero emisiones de CO2, y por lo tanto el diferencial entre la línea base y las reducciones son las toneladas de CO2 que se pueden vender, ¿ya? Una vez que nosotros tenemos el, una vez que nosotros tenemos el proyecto elaborado, es necesario conseguir lo que se denomina la carta de endoso, una aprobación nacional de lo que también se conoce en la jerga del protocolo de Kioto, es la autoridad nacional designada, ¿m? De cada país. Normalmente son los ministerios del ambiente, en fin. Posteriormente es necesario contratar la validación del proyecto, que es realizado por un auditor externo, por una empresa auditora externa acreditada en Naciones Unidas. ¿Ya? Esta empresa auditora hace que valida el proyecto y una vez validado el proyecto, que puede tomar incluso estas empresas un año en validarlo, es sometido al registro de Naciones Unidas, que es este de acá, ¿ya? Una vez registrado el proyecto, es en ese momento y a partir de la fecha en que se registra en que se comienzan a contabilizar que las reducciones de emisiones de CO2 se pueden transformar, pueden emitir bonos, pueden ser bonos de reducción. Para estos efectos, en realidad lo que se tiene que hacer a partir del registro es un monitoreo permanente de los distintos parámetros que permitan cuantificar estas reducciones, y en función de la cantidad de reducciones anuales o mensuales, en fin, se tiene que contratar a un auditor que va a verificar y certificar esas reducciones para finalmente, a través de un informe, solicitarle a Naciones Unidas que emita los certificados. El tiempo total estimado, por experiencia propia, es entre 18 meses y 24 meses, digamos. Aquí dice sin metodología, y muchas veces nos hemos demorado más que eso, y con metodología, pues se demora entre 1 y 2 años. Depende mucho de muchas variables. Y esto tiene que ver con lo siguiente. La demora, tanto en la primera fase del proyecto hasta el registro, como hasta muchas veces la emisión de ser, se produce porque estamos frente a un sistema que tiene una institucionalidad muy nueva. Por lo tanto, aquí todos estamos aprendiendo, hay un conjunto de observaciones, de medidas, en fin, que se realizan, que hacen que este sistema a la fecha sea muy lento, y hoy una de las razones por las que tenemos muy pocos CERS en el mercado es porque se demoran mucho los proyectos. Hay proyectos, pero la institucionalidad establecida por Naciones Unidas se ha transformado en un cuello de botella. Tanto las empresas que validan como los propios procedimientos establecidos por la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio hacen que esto sea un proceso muy lento. Vamos a la próxima transparencia. Bueno, desde el punto de vista legal hay un conjunto de aspectos que hacen de los CERS que tengan un tratamiento diferenciado, ¿no? Cuando uno habla con los abogados, no se sabe si el CER es un commodity, que en estricto rigor en la mayor parte de los países en América Latina es tratado como un commodity, ¿eh? Esto quiere decir que su valor tiene mayor relación con el derecho del propietario comercial con ellos que con el derecho a usarlos. O dicho de otro modo, esto tiene grandes implicaciones tributarias. En la mayor parte de los países donde operamos, cuando los vendedores exportan un ser y cuando es tratado como un commodity, por ejemplo, no pagan
el IVA, como se señala en Chile, el IGB, como se dice en el Perú, ¿de acuerdo? Y eso, desde luego, están sometidos, sí, todos tienen que tributar, todos tienen que pagar los impuestos a las utilidades. ¿Mm? Otra cosa importante es que acá en los países de compra también tiene un tratamiento y algunos abogados que me han señalado, no, esto es un título valor, o sea, es decir, tiene un valor como si fuera una acción, como si fuera un pagaré, en fin. ¿Ah? Entonces, como este es un mercado relativamente nuevo, los operadores están vendiendo ongoing o learning by doing, ¿ya? Y se van aprendiendo sobre la marcha en aquellos factores externos que puedan influir en sus cotizaciones. Y esto, desde luego, el tratamiento tributario o fiscal, como se denomina acá en España, es un tema que podría tener implicancias a largo plazo porque aún no está del todo claro. ¿Mm? Otra cosa importante, ¿cuáles son los factores que influyen en el precio de los SERs? ¿Mm? Primero, el SER, que por cierto, y a propósito de la crisis económica global, hoy por hoy yo recomendaría a cualquier inversionista que estos certificados son mucho más sólidos y creíbles que los activos, que las hipotecas basura, por ejemplo, de Estados Unidos. En realidad esto es muy regulado. Si ahora que vamos a un mundo regulado de los instrumentos financieros, yo diría que la trazabilidad de un ser se puede ver perfectamente en la página web del Mecanismo de Desarrollo Limpio de Naciones Unidas. Cualquier inversionista, y cualquiera puede hacerlo acá en Europa, uno va a una bolsa europea y puede comprar SERs, una persona natural, puede ver la trazabilidad de un ser de un proyecto en particular y saber exactamente cómo va ese proyecto, cuándo fue emitido, etcétera. Cualquier persona del mundo es súper transparente. Ahora, ¿qué es lo que influye en los precios? Bueno, una de las cosas que les contaba anteriormente es que existe una relación muy cercana entre los CERS o los Credit Emission Reduction y los EUAs o European Unit Allowance. Como les señalaba, ¿no es cierto? Los EUAs pueden, por el principio de complementariedad, las empresas, así se llama, complementariedad, la complementariedad que señala que en el caso del sector eléctrico español o europeo puede compensar sus obligaciones de reducción hasta en un 40% con CERS, a diferencia de la industria europea que solo puede utilizar hasta un 8% para compensar con CERS, ¿no es cierto? Aquí es absolutamente, depende de la regulación de cada país europeo en particular, ¿no? Pero lo cierto es que ahí hay un primer gran factor. El precio del SER está íntimamente relacionado con el precio del EUA. Eso es en Europa. Pero también está relacionado con los precios que están pagando las empresas japonesas. ¿Y por qué? Porque simplemente en el caso de Japón no hay un sistema como el European Trade Scheme o como se denomina en anglosajón, un Cap and Trade. Cap and Trade, por cierto, que fue establecido acá en Europa en el año 2005 y el primer periodo de compromiso fue del 2005 al 2007, donde los europeos comenzaron a aprender cómo manejar estos sistemas de Cap and Trade, y el segundo periodo de compromiso europeo, que va del 2008 al 2012, coincide con el primer periodo de compromiso de Kioto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, digamos, la legalidad o el tema legal que rige al European Trade Scheme coincide en términos cuantitativos con Kioto, pero no son no son las mismas leyes, no es lo mismo. Simplemente Europa se dio el European Trade Scheme para cumplir sus obligaciones en Kioto. Bueno, entonces el primer factor es que el SER está íntimamente relacionado con el EUA. Entonces los graves problemas financieros estadounidenses contagiaron al resto del mundo, han generado una recesión dado que la economía mundial está estrechamente relacionada. Entonces, por ejemplo, la actual recesión económica ha afectado muy fuerte al sector construcción, no solo en Estados Unidos, sino que acá en España y en otros países europeos. Entonces, al disminuir la actividad económica del sector construcción, se ha producido una disminución importante de la demanda por cemento, cerámicas y hierro. ¿Qué significa eso?
que al producirse una demanda, una reducción de la demanda en forma importante, los permisos de emisión que se le asignaron a esos sectores, o dicho de otro modo, la energía que consumían esos sectores, el consumo de energía de esos sectores se ha reducido de manera significativa. ¿Eso a qué dio lugar? A que estas industrias, la del cemento, la del hierro, la de la cerámica, quedara con permisos excedentarios, es decir, se produjo una sobreoferta de EUAs, una sobreoferta de permisos europeos. Y al producirse esta sobreoferta, los precios bajaron, ¿ya? Ahora bien, ¿quiénes están comprando y quiénes están vendiendo EUAs? Pues al haber mucha sobreoferta, ¿ya? Comenzaron a comprar pues las empresas eléctricas, que son las que tienen mayores obligaciones. Le han comprado a la industria del cemento, a la industria del hierro. De hecho, particularmente aquí la industria del cemento y la del hierro han sido enormemente beneficiadas por estos excedentes que tuvieron, porque les ha permitido financiarse en esta crisis. De modo que eso ha hecho que disminuya el precio del EUA, que el año pasado alcanzó precios casi de 30 euros, 35 euros, cuando digamos, la actividad económica era tan intensa que todos tenían que consumir y consumir y eran escasos. Ahora veamos otro aspecto que influye en la formación de precios del SER, la hidrología europea, por ejemplo. ¿Qué pasa? Imagínense ustedes en este escenario, que era ya el año pasado, donde habían excedentes de EUA, pero era un año seco, ¿de acuerdo? Entonces las centrales eléctricas que más se despachaban, como se dice en la jerga de los ingenieros eléctricos, que más generaban electricidad eran las centrales de carbón, las centrales a carbón. Por lo tanto, estas centrales a carbón tenían que generar y emitir CO2 y por lo tanto tenían que salir al mercado a comprar permisos porque comenzaron a sobrepasar sus permisos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay hidrología seca, hay una mayor demanda porque se requiere quemar más carbón, ¿de acuerdo? El precio de petróleo alto es otro factor que influía al alza de los precios del gas natural, que es esta cosa que digo acá, y al subir el gas natural usado para generar electricidad, los generadores térmicos empezaban a quemar carbón para producir energía. ¿Qué significa? Cuando sube el petróleo, sube también el precio del gas porque los precios del gas natural están indexados a los precios del petróleo. Al producirse este fenómeno, los generadores prefieren quemar, hacían la siguiente cuenta, dice, a ver, ¿cuánto me sale generar electricidad quemando carbón y comprando permisos de emisión? Y lo comparaban con cuánto es lo que le salía el kilowatt hora utilizando carbón y comprando permisos de emisión, con el kilowatt hora utilizando las centrales de ciclo combinado a gas. Les salía más caro esa opción. Por lo tanto, el año pasado había gran demanda de permisos porque los generadores preferían generar con carbón y comprar permisos en el mercado, permisos de emisión en el mercado spot. Eso hizo que el año pasado tuviéramos precios muy elevados de los bonos, pero este año ha habido una hidrología excelente, particularmente acá en España ha llovido muchísimo y en toda Europa las centrales eólicas han sido despachadas tremendamente y por lo tanto hay permisos excedentarios. Lo que muestra, con lo que yo les cuento, cómo funciona el mercado y cómo uno se da cuenta que conforme se reducen las emisiones de CO2, pues hay más permisos excedentarios y los bonos van decayendo en su precio, o por decirlo de algún modo, conforme la humanidad se vaya adaptando mejor, vaya mitigando más, vaya reduciendo más, significa que van a sobrar más permisos y por lo tanto van a haber, los bonos van a ser más baratos. Por el contrario, si se comienza a emitir más, los bonos son más caros, ¿de acuerdo? Vamos a la próxima. Aquí está un poco lo que yo les contaba, la evolución del precio del SER en el tiempo, ¿ya? Y esto se puede ilustrar con mayor detalle en esta de acá. Normalmente en los SERs, a diferencia de los permisos europeos, aquí está el SER, ¿ya? Es el precio, digamos, existe un mercado, son dos tipos de mercado. Un mercado el que se llama OTC o Over the Counter, son
que funcionan a través de la compra futura de reducciones. ¿Ya? O sea, hoy por hoy, si ustedes tienen aquí, es más, en este punto, ustedes tienen una idea de proyecto, ni siquiera tienen un PDB, ya puede haber un comprador interesado. ¿De acuerdo? Acá y aquí este comprador interesado en esta parte de ideas, si ve que es una idea buena, si ve que tiene perspectivas de financiarse ese proyecto, en fin, podría ofrecer 3 euros por tonelada, ¿no? O 2 euros por tonelada. Ya cuando el proyecto tiene su PDD escrito, está aquí, están dispuestos a firmar compras a futuro de estos CERS, ¿ya? Aquí están dispuestos a pagar algo. Pero ¿qué es lo que están dispuestos a pagar en esa fase? Pues están dispuestos a pagar en esta fase hoy por hoy a los precios que están pagando en el mercado secundario, en el mercado spot, en el mercado primario, que es como se llama esto, en esa fase están dispuestos a pagar 4 euros. ¿Ya? Conforme nos vamos acercando a la validación, ¿ya? Conforme contratamos la validación y el validador saca el primer informe, un primer informe de validación y que es publicado en la página web de Naciones Unidas, ya están dispuestos a pagar 5 euros. Cuando el proyecto está registrado, disminuyó completamente el riesgo MDL, solamente está el riesgo de emisión de certificados. Y por supuesto de que el proyecto desde el punto se construya, ¿no? Porque no hay bonos si no hay proyectos. Sin proyecto no hay bonos. Por lo tanto es muy fundamental también que se haga el proyecto. ¿De acuerdo? En esta fase, hoy, donde los precios han estado hoy por hoy un CERS en el mercado spot o en el mercado secundario, cuando uno tiene el CERS en la mano y lo va a vender a una bolsa, lo están pagando hoy día, pues habrá salido a 10,5 euros la tonelada, ¿de acuerdo? Pero aquí, el proyecto registrado están dispuestos a pagar 8 euros la tonelada. No hay gran variabilidad porque depende de los riesgos que se perciban, de si el proyecto tiene o no tiene inversión, en fin. Cuando ya aquí, cuando nosotros tenemos el CER en la mano, aquí, pues yo me voy con ese CER en la mano y voy y se lo vendo en una bolsa en el mercado secundario y eso cuesta hoy, lo pagan a 10,5 euros. Por lo tanto, estamos hablando de un proyecto que si viene, que se puede comprar en esta fase o en esta fase a través de lo que se denominan los famosos ERPA. ERPA significa Emission Reduction Purchase Agreement. Es una venta a futuro, es equivalente en el lenguaje eléctrico a lo que es un PPA, un Power Purchase Agreement. ¿Ok? Vamos a ir entonces, creo que estamos, no quiero atrasarme un poco, les muestro acá los precios. Habrá que actualizarlos, vean los precios del año 2007. Estos son lo que se denomina en el mercado secundario, que estuvieron más o menos sobre 13 euros en el mercado spot, llegaron a los 15, en noviembre, antes de diciembre, estaban entre 18 euros. Vean ustedes al precio que llegaron en January, June, July, en julio del año pasado, un CER llegó a costar en el mercado spot 21 euros. Y comienza un desplome, producto de la crisis, producto del excedente de permisos europeos, que llegó hasta acá. En enero, febrero de este año, llegaron a costar 8 euros. Bajó de 21 euros a enero y febrero, 8 euros la tonelada. ¿De acuerdo? Vamos al otro. Disculpen. A ver. Eso es lo mismo. Precio del CER en el mercado secundario. La misma transparencia. Disculpen. Vamos a la próxima. Estos son los proyectos en los que nosotros hemos trabajado. Este, por ejemplo, es el relleno sanitario Santa Marta, que es quema de metano. Lo que nosotros hacemos, captamos el gas metano de este relleno sanitario acá. Se va captando el gas metano, se canaliza. Este es el relleno donde se está depositando la basura. Y a través de un sistema de tubería se capta el metano, es conducido finalmente a estos quemadores y estos lo destruyen o lo queman. ¿Ya? Entonces, hoy ya tenemos en este proyecto que es de marzo del año, fue registrado en marzo del año 2007. La verdad es que tenemos un proyecto que ya está vendiendo simplemente por la quema de este metano.
Otro proyecto es el de Cementos Lima, que también es un proyecto que básicamente consiste en el cambio de combustible en horno de cemento, de carbón a gas natural, lo que les contaba. Y en esta fase nosotros ya tenemos este proyecto registrado y estamos monitoreando para hacer una verificación y posteriormente comercializar estas reducciones acá en Europa. Otro proyecto que es muy relevante en nuestra empresa, está desarrollando una nueva metodología. Es este proyecto de un terminal gasífero de gas natural licuado situado en la bahía de Mejillones, ¿ya? Aquí ya es gas natural licuado de Mejillones. Estamos planteando una nueva metodología y ya ha tenido una primera aceptación por parte de la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio, ya que eh, al llegar este gas natural licuado en la bahía de Mejillones permite utilizar centrales o evita la construcción de centrales termoeléctricas a carbón, y eso produce una reducción de CO2 significativa. Algunas estadísticas: esto estaba hecha a febrero de este año. Actualmente hay una cartera de proyectos MDL, 4.200 proyectos, de los cuales 1.335 están registrados, 108 están solicitando registro. Otro de las cosas que señalan la estadística es lo que se espera de emisión media anual de SER de los proyectos registrados, y ustedes se podrán dar cuenta cómo China ha sido muy eficiente en esto. Es verdad que es un país grande, pero han hecho un esfuerzo notable. Piensen, y en esto ahora, les aseguro que ahora, en este mes de abril, esta torta, este gráfico de torta, aún se ha incrementado más. ¿Mm? El segundo país es India, y ya después tenemos Brasil con el 8%, Chile, véanlo ahí, con el 1,75%, Argentina con el 1,67%, ¿ya? Y México con el 3,23%. ¿Ya? Entonces, vean ustedes que toda América Latina tiene muy pocas reducciones certificadas. Esto también tiene que ver con otra cosa, con lo carbonizada que estén nuestras economías. La economía china es muy carbonizada. Prácticamente todo se genera carbón. ¿Qué significa eso? Que una central hidroeléctrica, por ejemplo, de 1 mega, cuyo fluido eléctrico es inyectado en una red eléctrica china, reduce muchísimas más emisiones que esa misma central hidroeléctrica de 1 mega metido en la red eléctrica brasileña. ¿Por qué? Porque prácticamente el 90% de la electricidad generada en Brasil es de origen hidroeléctrico. Y en el caso de China, pues la hidroelectricidad tiene muy poca incidencia. ¿Mm? Vamos a otros números. ¿Cuáles son los proyectos registrados? No las cantidades, porque en China, claro, tienen en términos de tonelada mucho, ¿ya? Porque también tienen grandes proyectos, ¿ya? Pero podrían ser pocos proyectos, pero como es una economía tan carbonizada, ¿ya? Pero vean aquí, en términos de, si ustedes ven bien, India tiene más proyectos registrados que China. Sin embargo, China tiene casi muchísimas más reducciones porque es una economía muy carbonizada. Brasil tiene el 11%, México el 8,24%, Chile el 2,2%. Esos son los números de proyectos registrados. Miren, la verdad es que me he quedado un poco corto de tiempo. Vamos, si me lo permiten, quedan 10 minutos para las 5. Vamos a dejarlo hasta las 5:15 acá en Europa, y yo termino en 5 minutos más. Les voy a contar el mercado voluntario, que ha sido una alternativa a los proyectos a los proyectos del mercado regulado, ¿de acuerdo? Vean ustedes que también ha sido el mercado de los bonos del mercado voluntario han sufrido un crecimiento casi a tasas exponenciales. Este indicado en amarillo corresponde a los bonos de la Chicago Climate Exchange, y los otros son registrados por otros estándares. Aquí estamos hablando del volumen de negocio en el año
En 2007 se negociaron 331 millones de dólares, en el 2006 97 millones de dólares, en el 2005 41 y así. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante el tema del mercado voluntario? Primero, porque aquellas empresas que cuantifican su huella de emisiones envían una fuerte señal que reconoce la importancia del cambio climático como un riesgo de negocio y también como una oportunidad. ¿Qué pasa con el cambio climático actualmente? Tiene un impacto global, es un problema a largo plazo y produce un daño irreversible. ¿Cuáles son los riesgos asociados al cambio climático? Hay riesgo regulatorio, riesgo en la cadena de suministro, riesgo de litigio y riesgo reputacional. ¿Ya? Mejorar la competitividad climática de la empresa incluye 4 etapas claves que requieren de un fuerte liderazgo en la cúpula e involucran un aprendizaje importante en toda la organización. Cuantificar su huella de emisiones, evaluar sus riesgos y oportunidades relacionados con las emisiones, adaptar el negocio en respuesta a los riesgos y oportunidades y hacerlo mejor que sus competidores. Quizás acá, aquí se explica mejor. En la estrategia de gestión del carbono es muy importante, como señalaba anteriormente, cuantificar la huella de carbono. Una vez que se cuantifica la huella de carbono de una empresa, se requiere compensar o neutralizar esa huella y para eso pues se hace una gestión de créditos de carbono del mercado voluntario y generar esos créditos. ¿Por qué el creciente interés en el mercado voluntario? Porque es una oportunidad de reducción de emisiones para países que no ratificaron el protocolo de Kioto, por ejemplo Estados Unidos, o que no cumplen con requisitos de la adicionalidad. Oportunidad para certificar reducciones de gases de efecto invernadero para exportar en mercados internacionales. Creciente interés por cambio climático, marketing e imagen favorable para la empresa y aumenta competitividad climática. Vamos a este último punto. ¿Ah? Muy importante, muy importante. Aumentar la competitividad climática. Lo que se está verificando en Europa, y permítanme decirle que he estado conversando con asociaciones empresariales, con empresas privadas en particular, es que las empresas europeas o las empresas que tienen que comprar reducciones certificadas están, como ellos mismos lo señalan, enfrentando una competencia desleal de aquellas empresas que no están pagando por ese bien, digamos. O dicho de otro modo, una empresa fundidora europea que va a vender ese cobre fundido, que ha fundido, lo va a vender en la bolsa de Londres, va a tener que incorporar en el precio de ese metal lo que ha tenido que comprar de bonos. Y sin embargo, una empresa que lo hace en China, en Estados Unidos, no tiene que incorporar ese precio. De modo que hay ahí un tema muy relevante. Créanme ustedes que hoy se les está exigiendo, y nosotros lo hemos hecho a muchas empresas chilenas y también peruanas, que tienen que compensar sus emisiones por el transporte. Hoy nosotros estamos asesorando a varias viñas chilenas que cuyas botellas para llegar a la mesa de un consumidor inglés tienen que reducir sus emisiones por el transporte. Hoy son los productos delicatessen, son los vinos chilenos, el salmón chileno, los espárragos peruanos, el café colombiano, el café brasileño, que van a tener que compensar sus emisiones. Pero en 5 años más, una tonelada de cobre producido en Chile genera 3 toneladas de CO2. Créanme ustedes, ese cobre no va a ser permitido sino de que se negocie en Europa o en Estados Unidos ahora con la administración Obama, si no compensa sus reducciones. Dicho de otro modo, las negociaciones en el seno del protocolo de Kioto, los países como China, como Brasil y los nuestros, señalan, no, nosotros no tenemos ningún tipo de obligación, como países no se van a obligar, perfecto, pero sí se lo va a exigir a las empresas de nuestros países. Eso es lo relevante del mercado voluntario. Bueno, en el mercado voluntario, aparte de compensar emisiones como estas viñas, nosotros también hemos neutralizado eventos como el de Al Gore. En este caso, hemos contabilizado las emisiones de CO2 por el viaje aéreo de Al Gore y las emisiones de todo el transporte que llevó a... en fin, yo lo dejo hasta aquí.
¿sí? Bueno, eh, tenemos también, por ejemplo, exposiciones, eventos, ¿ya? Como el de energías renovables que se lleva a cabo en Chile, Expo Ambiental, que también fueron neutralizados. Eso es lo que tenía que presentarle. Espero que tenemos aún tiempo para las preguntas. Los dejo con Fernando. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Muy interesante webinar. Vemos aquí comentarios de los participantes. Em, Podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas dentro del límite de tiempo que hoy tenemos, que es otros 15-20 minutos máximo. Entonces, empecemos con una pregunta que envía Sergio Guitar. ¿Cuál es el potencial de CERS en Chile? ¿Existe algún estudio al respecto? Gracias. Bueno, la economía chilena no es una economía muy carbonizada. A pesar de que se ha ido carbonizando en el último tiempo, permítanme señalarle que al compararla con otros países como Perú, Ecuador, Colombia, son países que tienen mucho mayor potencial simplemente por, como les decía, una tonelada, o sea, un megawatt de generación eléctrica de una central hidroeléctrica inyectada a la red chilena reduce mucho menos ser que por ejemplo, Ecuador. ¿Ya? Ahora también el grado de carbonización de las economías. También hay otro factor importante que tiene que ver. En la medida que los países se van desarrollando, van incorporando cada vez más proyectos de eficiencia. Por ejemplo, lo que ahora mismo en Chile existe, que es todo esto de cómo se está impulsando las energías renovables, la eficiencia energética, etcétera, hacen que sí, que hayan reducido de reducción es menor, porque es uno de los posibilidades. Porque vean ustedes que sale más barato el marginal por reducir una tonelada de CO2 en Europa es muy superior al costo marginal para reducirla por lo tanto es un potencial. Gracias. Disculpen, sí, hemos tenido un pequeño problema de sonido, pero lo arreglamos ya. Muy bien. Pasamos a... bueno, Jaime explicará rápidamente otra vez esta pregunta. Podemos pasar a las siguientes, que son muchas las que están llegando.